La herramienta que vamos a ver a continuación, denominada análisis de tres casillas, es el primer paso para traducir este análisis diagnóstico, esta primera comprensión, esta primera aproximación analítica del conflicto. Esta es una herramienta que nos permite entonces traducir esa primera comprensión en el primer hito que vamos a transitar para poder elaborar nuestra estrategia de abordaje del conflicto. ¿Por qué le hablamos o denominamos o llamamos estrategia de abordaje del conflicto? Para ser precisos con la terminología y no traicionarnos cognitivamente y llamar directamente estrategia de resolución, porque esto plantearía que todos los conflictos tienen un principio y un fin y todos los conflictos se pueden resolver, cuando sabemos que hay conflictos que se transforman o conflictos en los que hay que manejar su expresión violenta. Entonces, abordar el conflicto es acercarse, comprenderlo, definir qué tipo de resultado deseable y posible se va a dar a partir de la traducción, del análisis, de la comprensión de los temas, de los intereses de los actores, de las relaciones, de las dinámicas del conflicto, para poder ver cómo traducimos ese análisis y esa comprensión en estrategia de intervención. Es muy común que nos suceda muchas veces cuando hacemos análisis de conflicto, que presentamos el análisis y decimos, aquí está, de esto se trata el conflicto. Estos son los actores, los intereses, sus opciones estratégicas, esto piden, este nivel de emocionalidad, esta posible escalada, etcétera, etcétera. Y cuando nos preguntan, estupendo, gracias, maravilloso, ¿y ahora qué hago? ¿A quién mando? ¿Espero? ¿Intervengo ahora? Es un conflicto en el que hay que plantear un proceso de diálogo, de negociación, ambos, mediación. ¿A quiénes convoco? ¿Están los que deben estar? ¿Debería estar alguien más? Ese es el punto en el que a veces agotamos el análisis y no podemos dar respuesta a estas preguntas. Y al gestor público, al que trabaja conflictividad, le es fundamental saber cómo va a actuar, cómo esa comprensión la va a utilizar de manera estratégica y sustantiva, cómo sus esfuerzos no se van a traducir, por muy bien intencionados que sean, en elementos que empeoren la situación del conflicto, le generen costos institucionales, políticos, sociales, etcétera, etcétera, a quien está interviniendo o abordando el conflicto. Entonces, el análisis de tres casillas lo que nos dice es, ahora que tienes toda esta información, la que has recogido en el árbol de conflicto, en el mapa de necesidades y temores, en el mapeo de conflictos, lo que quiero es que me proceses toda información, que la veas frente a ti y me llenes este análisis de tres casillas. La primera es, quiero que me digas, de todo lo que tienes frente a ti, cuáles son fuerzas a favor de la paz o en contra de la escalada violenta del conflicto. Estas fuerzas, en general, o factores, son opciones estratégicas, son acciones que están desarrollando, pueden desarrollar los actores, y lo que estamos planteando es, entonces, dar respuesta para identificar estas fuerzas a temas como, por ejemplo, cuáles son las acciones que los actores están desarrollando. Y el sentido de estas acciones están a favor de la paz y en contra del conflicto o la escalada violenta del conflicto. ¿Qué es lo que realmente conecta a las personas y a los actores? Y eso que realmente conecta se puede identificar como un factor a favor de la paz y en contra de la escalada violenta del conflicto. Si identificamos un factor que en realidad está en contra de la paz y a favor de la escalada del conflicto, lo vamos a registrar en la segunda casilla. La primera casilla lo que demanda es determinar cuáles son los factores concretos, claros, que están a favor de la paz o en contra de la escalada violenta del conflicto, que no es lo mismo. Recordemos la diferencia entre paz positiva y paz negativa, por ejemplo, ¿no? Como tienen presente ese concepto, entienden muy bien la diferencia. La segunda casilla lo que está definiendo son los factores, en sentido análogo al anterior, a favor de la escalada violenta del conflicto y en contra de la paz. Y naturalmente nos damos respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las fuerzas que trabajan en contra de la paz y o a favor del conflicto? ¿O qué factores, temas o elementos están provocando el conflicto y o dividiendo a las personas y cómo lo hacen?
Una vez que hemos identificado esto de manera clara, lo que tenemos que ver a continuación es la tercera casilla y preguntarnos, ¿qué individuos, grupos, colectivos están en una posición desde la que pueden influir enérgicamente sobre los conflictos, ya sea de forma positiva o negativa? ¿Quién puede decidir a favor o en contra de la paz? Nos hacemos estas preguntas para identificar qué actores clave están detrás de estos factores, a favor de la paz o en contra de la escalada violenta del conflicto, o de forma análoga, en contra de la paz y a favor de la escalada violenta del conflicto. ¿De dónde vamos a haber sacado estos actores clave? ¿De dónde tenemos la validación de que son claves en el sentido que estoy planteando? Del mapa de necesidades y temores, del mapeo de conflicto, que han pasado de manera previa por el filtro del árbol de conflicto. Una advertencia en este punto. En ninguno de los casos de las herramientas descritas, ni en esta que acabamos de describir, estamos hablando sobre lo que podría ser un factor, el nivel de influencia que podría tener un actor. No. Aquí estamos hablando sobre lo que observamos, sobre lo que la realidad es. No sobre lo que aspiramos o sobre lo que nos gustaría que fuera o sobre cómo creemos que actuarían los actores. Ese es un elemento fundamental. En ninguna de las herramientas descritas de forma previa, el árbol de conflicto, la matriz de necesidades y temores, el mapeo de conflictos, y menos en este análisis de 3 casillas, vamos a plantear contenidos que no sean los que estamos observando en la realidad. Por eso, el trabajar conflictología es trabajar desde la ciencia política, desde lo que la realidad es. Bueno, haciendo esta aclaración, una vez que hemos identificado todos estos elementos en el análisis de 3 casillas, lo que tenemos que hacer es un ejercicio para priorizar. ¿Cómo se prioriza? Para priorizar, lo que yo hago es, en la casilla número 1, tapo uno de los factores que he identificado y digo, si eliminar este factor que he identificado, ¿la dinámica del conflicto cambia sustantivamente o se mantiene? Si la dinámica del conflicto no cambia sustantivamente y se mantiene con los factores que me quedan y los actores que he identificado, ese es un factor que puedo desechar. Y hago lo mismo con los factores a favor de la paz y en contra de la escalada violenta del conflicto, y con los factores en contra de la paz y a favor de la escalada violenta del conflicto. Y hago lo mismo con los actores clave. Y digo, este actor clave, si no estuviera en el conflicto, ¿cambia sustantivamente la dinámica del conflicto? ¿El conflicto realmente tendría una forma completamente diferente? Si no es así, es un actor eliminable. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces nosotros nos perdemos cuando estamos haciendo este conjunto de ejercicios en la orientación básica del análisis, tener una mirada estratégica y focalizada. Y a veces planteamos actores, factores que decimos, pero podría ser, o este actor parece relevante, porque en el pasado fue relevante, aunque ahora no lo sea, no, pero fue relevante. No, si no es relevante ahora, no importa, ya no es relevante al análisis. ¿Y por qué esto es importante? Porque el resultado del análisis de 3 casillas es la representación del circuito del conflicto. Lo importante de esta herramienta es entender que estos factores que hemos eliminado, estos actores que hemos visto que no son relevantes al conflicto, nos van a permitir afinar la puntería y quedarnos con los factores que sí son importantes para entender la dinámica del conflicto. Porque lo que esta herramienta permite hacer es traducir cada uno de estos factores en un circuito. ¿A qué me refiero? Y ese es un tema muy importante. Y por favor, traten de hacer el ejercicio que les voy a sugerir. Cada uno de los factores, los que están a favor y en contra, escríbanlos en tarjetas de diferente color. Es decir, los factores a favor de la paz y en contra de la escalada violenta en tarjetas con un color amarillo, por ejemplo, y los factores en contra de la paz y a favor de la escalada violenta con otro color de tarjeta. Imagínense un color celeste. Luego, coloquen estas tarjetas en el piso. Y ustedes vean y ejerciten diferentes formas que les permitan ver cómo esas tarjetas
esos factores están relacionados entre sí, de manera que no se crucen las relaciones. Es decir, ejerciten varias formas de graficar. Lo que yo generalmente hago es, coloco un par de hojas sábana, pongo las tarjetas y voy ejercitando las relaciones. Ahora, usando métodos como un mural o un PowerPoint, pueden hacerlo rápidamente. Escriben las tarjetas, las acomodan en las flechas. También se puede hacer así, ¿no? Y hasta puede ser hasta más fácil porque uno puede ir guardando el récord de los diferentes análisis que ha venido haciendo. Si no son tan tecnológicos, esta forma es muy sencilla. ¿Y por qué esta forma es útil? Porque recordemos que el análisis no lo hace un solo individuo. El análisis es un ejercicio multidisciplinario. Porque analizar es hacer explícita, de forma gráfica o escrita, una comprensión que es sobre todo una percepción que se tiene sobre un evento en un momento determinado. Y por eso es importante que este ejercicio se haga con varias cabezas pensando. Una vez que han identificado cuál es la relación más clara entre los factores, es decir, este factor influye en este influye en este y luego este influye en este, se van a dar cuenta ustedes que han armado como un circuito. ¿Y por qué es importante identificar el color de las tarjetas? Porque claro, si hay un factor en contra de la paz que está afectando un factor a favor de la paz, quiere decir que ese factor, cuanto más intensidad tenga, más va a minorar la posibilidad de que el factor a favor de la paz influya en el sistema. Estamos entonces haciendo un análisis sistémico del conflicto. Hemos salido ya de la forma tradicional de analizar de manera descriptiva el conflicto y estamos entendiendo el conflicto como un sistema. Estamos entendiendo la dinámica del conflicto a partir de la relación entre los factores a favor de la paz, en contra de la escalada violenta o en contra de la paz y a favor de la escalada violenta. Entonces, recuerden que estas flechas de quién influye sobre quién son importantes y nos van a permitir identificar los circuitos y subcircuitos internos, de manera que cuando tengamos todo este gráfico frente a nosotros, vamos a poder ver cuáles son los factores más activos, es decir, aquellos de los que emana mucha más influencia sobre todo el sistema. Vamos a ver cuáles son los actores más pasivos, los que se ven influenciados por los demás factores del sistema. Vamos a poder identificar si el sistema tiene una naturaleza más bien orientada en la escalada violenta y en contra de la paz, o a favor de la paz y en contra de la escalada violenta. Y como obtenemos los actores identificados alrededor de cada uno de los factores, vamos a poder ver también qué actor está relacionado con qué factor. Eso significa que en cada relación que identifiquemos, hay que poner una flecha para ver en qué dirección influye qué factor sobre qué otro factor y el signo, si es una influencia positiva o negativa. ¿Qué acabamos de construir? Acabamos de construir un mapa de la dinámica del conflicto. Acabamos de tener una comprensión sistémica del conflicto. Y este no es un tema menor, porque cuando hayamos tenido esa gráfica, esa representación del conflicto, lo que vamos a poder hacer es identificar cuáles son los puntos de entrada estratégicos si yo quiero afectar ese sistema. Y aquí ya viene un primer elemento. Aquí ya podemos hacer una primera aproximación de abstraernos de ese rol de analista neutral que quiere comprender, que quiere ver los factores y las dinámicas y ponernos los lentes y el sombrero de el rol que estoy asumiendo del análisis. Y de pronto voy a asumir el rol de una entidad que se está viendo afectada por ese conflicto y que quiere que ese conflicto se traduzca en un escenario de paz o frenar todos los factores en contra de la escalada violenta. Bajo esa premisa voy a ver cuáles son los factores que yo tendría que potenciar o debilitar para lograr entonces evitar la escalada violenta del conflicto. Esto es lo que llamamos los puntos de apalancamiento del sistema. Es decir, ¿dónde tengo que poner la palanca de manera que pueda mover la roca sin tener que empujarla porque mi fuerza no da? Pero a través de estos puntos activos, de estos puntos de entrada, puedo activar el sistema y hacer que se comporte en el sentido que yo necesito, del objetivo que yo persigo. ¿Se dan cuenta? Ya hemos salido del análisis diagnóstico, de la comprensión descriptiva. Estamos dando nuestros primeros pasos a una comprensión de la dinámica del conflicto y la traducción de nuestro análisis en una estrategia de intervención. Esa es la potencialidad
Eso es lo que nos brinda este análisis de tres casillas.